Dios pelea por ustedes. Este es el título de la lección que hoy día veremos. Y obviamente hay muchas cosas muy, muy interesantes con respecto a lo que significa las guerras, las batallas en las que interviene Israel, pero sobre todo los planes, los propósitos de Dios y de qué manera el amor de Dios coincide o se diferencia de la forma de acción en el Antiguo Testamento de un Dios que acompaña o que lidera y envía a matar, a destruir a un pueblo. Estas son algunas de las interrogantes que hoy día vamos a tratar de comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola, hola. ¿Cómo has estado, Margarita? Muy bien. Muy ocupada. Sin comentarios. ¿Cómo está Heriberto? Muy bien, gracias. Bienvenido nuevamente. Gracias. Sí, desde acá las felicitaciones de otra vez para Heriberto, la familia de Heriberto, Cecilia también, Leilani también, gracias a Dios que ya tuvo su bebé. Malakai. Muy bien. Bienvenido también y gracias a Dios por ello también. Felicitaciones otra vez, Heriberto. Claro que sí. Y llegamos a la lección 5. Lección número 5, el título es Dios pelea por ustedes. Y quiero leer del libro de Josué, el capítulo 10, el versículo 42. Y dice esto: a todos esos reyes y sus territorios, Josué los conquistó en una sola expedición porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. Ahora, es interesante el título de la lección esta semana, que es Dios pelea por ustedes. ¿De alguna manera hemos podido reconocer que Dios pelea por ti en algún momento? ¿En qué tipo de luchas es que hemos podido nosotros reconocer que Dios interviene y pelea por nosotros? Yo creo de muchas razones, Pedro. Yo creo que Dios lucha con nosotros en todos los días. Ajá. Lo interesante es que nosotros no vemos muchas veces esa pelea, o a veces vemos nada más los resultados y a veces tampoco le damos la gloria a Dios. Okay. de lo que sucede. Pero yo creo que detrás del talón Dios está siempre peleando por nosotros en todo. Ahora, en esta parte, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué será importante el hecho primero de reconocer las luchas en las cuales Dios interviene? O sea, las luchas en las cuales nosotros estamos, digamos, de cierta manera inmersos, ¿no? En la vida. Uh-huh. Ok. ¿Por qué será importante reconocerlas en primer lugar? Y segundo, mantenerlas vivas o poder reconocer a Dios como que Él realmente interviene en esas situaciones de dificultad, ¿no? ¿Por qué será importante eso? Bueno, porque primero tenemos que reconocer que el que no cree en Dios se lo puede atribuir muchas veces a la casualidad, ¿verdad? Okay. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios verdadero, un Dios que actúa, que así como en el Antiguo Testamento o aún en el Nuevo Testamento, Él siempre estaba abogando por su gente, por sus seguidores, ¿verdad? Así es que si nosotros no reconocemos hoy en nuestra día que por lo que nosotros pasamos, por lo que nosotros luchamos, es el Dios que está tratando de llevarnos adelante. Entonces, no le podemos dar crédito a Él, ¿verdad? Okay. Debemos dar crédito a Él porque en realidad Él es vivo, Él es real. Y está ahí con nosotros en todo momento. ¿Qué efecto, qué impacto tendría en nuestra vida el poder ser agradecido a Dios siempre, ¿no? ¿Cuál sería el resultado, no? ¿Cuál es el beneficio en nuestras vidas de poder dar gracias siempre a Dios y reconocer las obras que Él hace en nuestras vidas, ¿no? Pues pienso que
o es lo mismo de cuando no sabemos escuchar la voz de Dios, tampoco sabemos reconocer sus hechos. Si no estamos constantemente intentando contemplar lo que Dios hace, entonces pues no vemos cuando Él obra en nuestra vida. Y se contempla en las cosas más pequeñas. Quizá estamos esperando un mar rojo, pero pues no ha sucedido un mar rojo, entonces dices, ay, Dios nunca actuó en mi vida. Pero el simple hecho de que estamos respirando oxígeno y si te pones a pensar de que cómo yo llegué a existir, cómo se dio que se conocieran mis papás y cómo se dio que justo yo naciera adventista o que yo estuviera en esta situación ahorita en que conozco a Dios, entonces eso ya es contemplar la obra de Dios para que uno esté hasta aquí. Y parece como bien X, ¿no? Decir, wow, me desperté con un día más de vida. Pero cuando uno realmente le falta eso o está enfermo, despertarse con un día más de vida. O cuando ya eres viejito, lo veo mucho en los viejitos que se despiertan y es un día más y están tan agradecidos porque no saben si van a tener un día más, ¿no? Entonces, pues uno empieza a apreciar lo que es el maná. O sea, es como que te vas acostumbrando al maná, que todos los días tienes comida y dejas de apreciar las cositas que nos dan el pan de cada día, que es lo justo que necesitamos. Definitivo, ¿no? Y yo creo que, bueno, aunque no hayamos cruzado literalmente un mar rojo, creo que muchas veces sí vivimos el cruce de un mar rojo en algún momento de nuestras vidas y podemos ver y cuán valioso es reconocer y agradecer la mano de Dios en esas situaciones. Para mí actualmente es este hecho de tener la oportunidad de venir acá y de hacer la residencia aquí, que yo no tenía en mis planes y Dios estuvo adelante de mí, obrando, porque yo no sabía que era importante tener experiencia médica en Estados Unidos. Yo me iba a ir a África y Dios no permitió que yo me pudiera ir a África y yo andaba como Jonás, corriendo, yéndome para el otro lado y Dios a fuerza me trajo aquí y yo lloré enojadísima que porque tenía que hacer las rotaciones de 7º año acá. Y qué bendición. O sea, Dios fue adelante de mí, me forzó y me di cuenta que, o sea, bien loca yo. Claro que sí, ¿no? Es que Dios tiene planes para ti, Margarita. Eso es evidente, o sea, es eso, ¿no? Y pues en eso lo estoy viendo ahorita. Pero hay tantas cosas en que Dios obró y estuvo delante de mí. Amén. Amén. Y todos tenemos mares como ese que nosotros pasamos. Lo que me recuerda a mí es, como ustedes saben, mi hija apenas tuvo su bebé. Ajá. Pero yo me recuerdo cuando ella nació o iba a nacer, lo que nos dijeron los doctores es de que ella venía con un defecto muy, muy grave. Y entonces la opción que nosotros teníamos y que nos dieron el doctor en un hospital, me sorprende, un hospital dentista, era de abortar el bebé. Yeah. Y es de ahí donde es el mar que uno se encuentra, donde como ser humano no sabe qué hacer más que acercarse a Dios. Y la opción nosotros nunca la consideramos, ¿verdad? Simplemente dijimos, Dios tiene un plan para este bebé. Amén. Como Él venga, es de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Quiero leer del libro de Génesis, el capítulo 15, el versículo 16. Dice esto: 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Habían pasado tal vez más de 400 años, 440 años, 450 años o más tiempo tal vez, desde que el Señor habla con Abraham y le dice esta profecía, le anuncia esto, hasta el momento en que el pueblo de Israel ya estaba justamente entrando al territorio de Canaán. Ahora, ¿cómo la figura de un Dios que te destruye por no obedecerlo y que toma esa decisión de manera unilateral no coincide con el don del libre albedrío?
¿Cómo contrasta la figura de un Dios que te castiga por no obedecerlo con el propósito que tiene el conflicto cósmico que busca justamente vindicar el nombre de Dios? Sí, podemos darnos cuenta de esa situación antagónica, ¿no? Contraria. O sea, un Dios que justamente es libertad, es amor, es verdad, con el asunto del libre albedrío, ¿ok? Pero poniéndolo en el lugar de que ese mismo Dios busca destruirte, busca castigarte, ¿sí? Ahora, ¿es solamente un Dios que salva al pueblo de Israel, pero a los cananeos no? O sea, ¿es un Dios solamente de un grupo de gente y de los otros no? ¿O cómo contrasta la figura de un Dios que te castiga porque no lo obedeces con la figura, con el hecho de lo que se busca a tener claro en este asunto del conflicto cósmico, que justamente es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Sí? ¿Encontramos ese punto? Pienso que es muy importante. Ahora, otra cosa en el asunto de lo que significan las guerras, ¿no? Las batallas, matar, por ejemplo, ¿no? Un asunto que salta de inmediato a la vista y que aparece en la Biblia es el hecho, por ejemplo, de la limitación que tuvo David de que Dios no le permitió que sea él el que construya el templo. ¿Cierto? Tú no vas a construir el templo lo va a construir tu hijo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que el Señor le dio? Porque había matado mucho. Así es, porque había derramado mucha sangre. Pregunta para nosotros, ¿no? ¿Puede la violencia controlar o eliminar la violencia? ¿Sí? ¿Puede la violencia eliminar el mal? ¿Qué pasa con las personas que toman la violencia en sus manos para controlar la maldad o la violencia que existe alrededor? Creo que se vuelven más violentos, ¿no? ¿Ah? Yeah. ¿Sí? Sí, well, sí podía decir algo. Se podía decir, si nosotros hablamos de la justicia, o sea, hay leyes, ¿verdad? Y cuando se encuentra un asesino, un violador, una persona en realidad mala que ha hecho cosas terribles, la ley lo condena. Es violencia. Ok. Pero es algo que existe, que se le dio la autoridad para que él rija a las personas, al pueblo. Y si no hubiera esto, ¿cómo sería la sociedad? ¿Verdad? Es la pregunta. Tengo dos comentarios. A ver. Uno es sobre Elías y el otro es sobre una balanza, que es el símbolo de justicia. Bueno, Okay. entonces, El símbolo de la justicia. Eliseo era que tenía al sirviente y que le dijo, abre los Así ojos. Bueno, era Eliseo, no Elías. Sí. Eliseo le dijo al sirviente que abriera los ojos y vieron todo el ejército que había. Pero después continúa la historia. La historia es que los hace todos ciegos y los manda con el rey. Y se despiertan y están en Samaria. Y ahí está el rey. Y el rey que dice, bueno, ¿qué hago con estos? ¿Los mato o qué? Y les dice, no, darles de comer. Y les dan de comer. Y estos son al ejército que vino a luchar contra ellos. Y bueno, ¿y después qué pasa después de que les dan de comer? Pues los mandan a casa. Entonces, en este momento no fue necesario pelear. No fue necesario la violencia. Y se regresó ese ejército y fueron derrotados con cariño, que fue darles de comer. Y bueno, ese es un ejemplo, pero luego está otro, que es Haggai. ¿Cómo es en inglés? Haggai. Digo en español, el profeta Haggai. O Ageo. Ageo. Bueno, él le dice a Dios, Dios, mira, o sea, los que son malos, que son los de Babilonia, están peleando contra nosotros y son más malos que nosotros y les está yendo bien. ¿Cómo es esto justo? De que nosotros somos más justos que ellos y a ellos les va bien. O sea, esto es justicia y no está entendiendo, ¿verdad? Entonces Dios como que le conforta y le dice, se van a ir, pero van a volver y se les va a tratar bien y todo, ¿no? Bueno, el punto es que
la balanza es un poco distinta. La verdad, ser un pueblo escogido no es que es difícil, porque dice la Biblia, se te mide con más rigor que a los otros, porque tú sabes. Entonces, quizá hasta siendo un poco más justo, al pueblo de Israel se le juzgó con más rigor. Pero como le pasó a Israel cosas malas, igual que los cananeos. O sea, Dios fue justo en ese aspecto. Y volviendo a lo de la balanza. Una balanza es así. Esto es el bien y este es el mal, ¿no? Digamos que este es el bien. Entonces, cuando el bien está aquí y el mal es poquito, entonces Dios puede seguir protegiendo. Pero llega un punto en que nuestro mal que nosotros estamos generando, que somos tan horribles y haciendo tanto mal cosa, que el mal ahora está arriba del bien. Aquí Dios ya no va a tolerar eso, porque estamos causando más mal que bien. Entonces, pues ahí el juicio se tiene que hacer, porque esto no puede continuar, no es justo que continúe, ¿verdad? Está afectando a todo el mundo, no nada más a la persona que está haciendo el mal. Entonces, en algún punto, en esta ocasión, como le mencionó a Abraham en ese versículo de Génesis, pues Dios todavía tenía tiempo de darles misericordia porque el bien no estaba tan abajo, pero él sabía que en algún punto iba a llegar a estar tan mal que pues ya iba a ser necesario que se le haga la justicia a esos pueblos cananeos o amorreos. Ok, yo tengo una perspectiva diferente, porque en algún momento también, ahorita no tengo la cita, pero en algún momento Israel mismo, digamos, llegó a un grado de maldad tal vez hasta mayor que el de los pueblos amorreos y cananeos. Pues en Jueces. Y no fue destruido. Okay. Yeah. Pero ahora hay una cosa, y es un elemento fundamental. Si ubicamos estas situaciones, digamos, estos eventos, ¿no?, de maldad y de juicio para esa gente, destrucción y todo lo demás, si lo contemplamos dentro de un contexto del conflicto cósmico, donde hay un ser que acusa a otro diciendo de que su carácter o el gobierno de Dios no es realmente bueno o que Dios no es realmente quien dice ser, entonces entramos en esa condición de disputa a través de, obviamente, de calumnias, pero cuando los seres humanos se tornan, así como decía Margarita, al punto de la maldad, hay un ser que los reclama como propios. O sea, ellos están reflejando mi carácter, son míos, me pertenecen. Eso aparece reflejado, por ejemplo, en la conversación que tiene Dios con Job. ¿De dónde vienes? Vengo de lo que es mío, vengo de rodear la tierra, de andar por ella. Todo me pertenece y refleja mi carácter. Ok, pero allí Dios le dice también, ahí hay uno que me pertenece a mí. El hecho es o sea, el hecho es de que cuando el ser humano rechaza a Dios, busca o digamos se coloca en una posición donde hay otro ser que lo reclama. Allí interviene esta parte de lo que conocemos como la ira de Dios, ¿no? El juicio de Dios, ok. ¿Cuál es ese? Es una condición basada fundamentalmente en el libre albedrío, ¿no? Donde hay momentos en los que Dios no puede ejercer mayor dominio de cuidado sobre estas personas porque hay alguien más que los reclama. Y los reclama aquel que destruye, aquel que mata, ¿no? Entonces ahí vienen las condiciones, ahí vienen las consecuencias. Por ejemplo, cuando el Señor viene, ¿no? Dios viene y habla con Abraham y dos seres más y habla y están comentando respecto a lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra. Bueno, Dios nunca le dice que viene a destruir. Abraham es el que infiere que viene a destruir Sodoma y Gomorra. Pero el Señor viene en una condición de juicio, efectivamente, pero viene a salvar. No viene a matar, no viene a destruir, viene a salvar. Y obviamente se considera de que el fuego del cielo era fuego de Dios. Pero también vemos en otras partes de que ese fuego realmente no necesariamente tiene que venir de Dios. Incluso en los evangelios, cuando los apóstoles le dicen al Señor, ¿no?, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Así como Elías hizo descender fuego del cielo. Y el Señor le dijo, ustedes no saben lo que están diciendo. Eso no es algo que viene de Dios. ¿Sí? Yo pienso que si pensamos eso, se me hace como que Satanás sería bien tonto. Y no creo que es tonto. Porque sería
llevar a todos a la autodestrucción y no le conviene que nos autodestruyamos y que nos muramos, porque entre más sufrimos, más sufre Dios. Entonces, Él le gusta que estemos vivos y sobreviviendo y haciendo mal, porque lastimamos a todo el mundo y hacemos traumas de familias en familias y solo peor y peor y peor. Entonces, por eso pienso que ese estado de no estar tan mal, pero estar lukewarm, como dice, son tibios, es peor, porque estás prolongando el mal más que si estuvieras mal. Y a Satanás le conviene que estemos así, porque más tiempo sufres sin que sea necesario que se extermine eso. Y creo que llegar a ese punto de justicia no es malo, es bueno. O sea, terminar el mal es bien. Y Dios nunca quiere que sea eso. Pero cuando Dios hace cosas, por ejemplo, advierte. Le advirtió a todos, a Noé, hubo advertencia, mucha advertencia con Israel, mucha advertencia, profetas con advertencia, con Passover, que la advertencia, y tenían la oportunidad de salvarse, siempre da la oportunidad de salvarse y advertencia. En cambio, lo de Job, no hubo advertencia, nada más pasó, y eso sabemos que fue Satanás. Nada más sucedió, no hubo advertencia. Creo que hay diferente de cómo es Dios misericordioso y todas las advertencias que da. Dice Proverbios, pégale a tu hijo de joven, y así después no se descarría. Y a veces un golpe firme es necesario para encaminar a alguien, y Dios es un padre. Y viendo y reflejando, uno sabe que es por amor. En el momento es horrible, ¿verdad? Pero es con amor. Pienso que, o sea, la parte que tal vez no se comentó aquí es el hecho de que Satanás sí, digamos, personalmente, o sea, lo veo, es el que destruye, está identificado en la Biblia como el destructor, el asesino. Pero el asunto es de que lo que genera en los seres humanos es la idea de que el que causa eso justamente es Dios, ¿no? O sea, ese es su propósito al final, ¿sí? Sí, destruir, matar al que ya le pertenece, pero engañar al que todavía no le pertenece. Y entonces de esa manera llevarlo a un plano que está mucho más cercano a él, engañándole de que es Dios realmente el que está haciendo estas cosas. Vamos a seguir en esta parte. Quiero leer Éxodo capítulo 34, versículos del 11 al 13. Y dice esto: por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares, haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. Acá hay algunas cosas que me parecen muy, muy interesantes. El asunto de que hay algunas órdenes o, digamos, sugerencias que el Señor le hace al pueblo de Israel, pero también entra en una condición de pacto. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, los versículos del 5 al 7, yo leí los versículos del 11 al 13, pero unos versículos antes es justamente el momento en que Moisés está en el monte y está delante del Señor, y el Señor manifiesta su gloria. Dice estos versículos así: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, acá hay algunas cosas interesantes porque justamente poco después, unos versículos después, el Señor expresa esto: por lo que a ti toca,
cumple con lo que hoy te mando. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que el Señor manda? ¿Qué cosa es lo que el Señor le pide a Israel que pueda hacer? El Señor se compromete a hacer algunas cosas porque lo menciona ahí en esos versículos y dice que va a hacer cosas maravillosas, que va a expulsar a los cananeos, va a empezar a hacer, digamos, obras sorprendentes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que le pide a Israel? ¿Qué es lo que Israel tiene que hacer justamente para poder entrar en esa posibilidad de beneficio también de la acción de Dios? De que el Señor vaya delante de Israel y sea Él quien luche por ellos, ¿no? Obedecer. Ok, ¿obedecer qué? Pues las indicaciones de Dios. Ok, ¿cuáles fueron esas indicaciones? Pues él dio muchas indicaciones de guerra en Deuteronomio y también él dirigía cada paso de Josué. Le decía, con los de Jericó, le dijo, da 7 vueltas, cosas así raras, cada quien. Y después se tenían que santificar antes de la guerra. Creo que este punto justo de santificarse es muy importante, porque hay que recordar que las guerras que estaban peleando no eran de guerra de aquí, o sea, no estaban intentando ganar la guerra aquí, era un juicio. En un juicio imagínense que están en una corte, estás en un corte y hay un partido y hay alguien más, y tú tienes que llegar y toda la evidencia tiene que estar clara. No debe de haber dudas y tienes que realmente estar sin mancha, porque si el juez es justo, que lo es, va a haber todo y no puede ganar si está con mancha el defendiente. Entonces, va a haber una guerra y esta guerra es un juicio celestial, es un juicio contra el bien y el mal. Era una pelea porque pues este pueblo, Dios intentó que se fueran y no se fueron, mandó avispas y se quedaron y eso fue en oposición a Dios. Entonces, pues es parte de una guerra. Entonces, pues tenía que estar sin mancha el pueblo y había que santificarse. Después, si no había que quedarse con nada de los tesoros y nada, pues no había que quedarse cualquier cosita o indicación distinta, porque hay unas ocasiones que Dios dice una cosa y en otras les permite otras cosas y así. Pero todo, pie a la letra. Ok, vamos a regresar a la parte del pacto de Dios con Israel. Éxodo 34, versículo 10 dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en ninguna nación. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será una cosa tremenda la que yo haré contigo. Y ahí es donde empieza a decir todo lo demás, ¿no? Guarda lo que yo te mando hoy. Y entonces empieza a decir qué es lo que debe hacer Israel. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso Dios, celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Estaban ahí, ¿no? Las recomendaciones, el pacto. Pero en medio de esto, lo fundamental, lo que veo que aparece de manera fundamental aquí, es el tema de confiar en el Señor, ¿no? Es la parte, me parece, central, ¿no? El hecho de confiar en el Señor. Ahora, para nosotros hoy, o sea, ¿de qué manera es que hoy día, por ejemplo, en las luchas que tenemos, en las situaciones que vivimos, ¿no? En los problemas, en las dificultades, tal vez en las metas que queremos alcanzar, cómo es que nosotros podemos encontrar esa experiencia de verdadera confianza en el Señor, ¿no? ¿De qué manera es que podemos encontrar esa posibilidad de realmente vivir una vida confiada en Dios? Yo creo que
La vida cristiana es una vida práctica. Ujú. O sea, no puedo yo decir que soy un cristiano simplemente porque voy a rezar todo el día, voy a orar todo el día y salgo de mi casa solamente cuidándome y regreso y otra vez voy a orar. No, es una vida práctica donde yo tengo que medir mis acciones, mirar mis palabras, todo esto, porque a final de cuentas, lo que esta lección me ha enseñado es de que Dios tiene tiempo de gracia. Ajá. ¿Ok? Ok. Dios tiene tiempo de gracias para la persona. Dios tiene tiempo de gracia para la nación. Dios tiene tiempo de gracia para todos. Ok. Y yo lo he visto esto especialmente en mi familia. Mi hermano, sabemos que él sufrió mucho una adicción que al final de cuentas lo llevó a la muerte. Ujú. O sea, para él su tiempo de gracia se cumplió, Ok. ¿verdad? Para en los tiempos de Israel, cuando que Dios le dijo, no se contaminen. Esto es el pacto que yo quiero que ustedes hagan conmigo, porque al quebrar ese pacto, iban a hacer lo mismo que las naciones hacían fuera de Israel, porque ellos en realidad hacían cosas muy malas, a tal punto que quemaban a sus hijos para los dioses. So, Dios estaba mirando todo esto y dice, yo no quiero esto para ustedes. Claro. Pero si ustedes caen en el mismo error y hacen lo mismo, entonces su tiempo de gracia se va a cumplir también. Ok. Y eso es lo que a veces nosotros no nos gusta decir que, bueno, vamos a nosotros hacer y deshacer y al final de cuentas a lo mejor me pasa algo, a lo mejor no, pero no, Dios está contando. Ese tiempo de gracia se va regresando hasta que, porque al final de cuentas nosotros sabemos que hoy estamos viviendo un tiempo de gracia también. Ok. Y ese tiempo de gracia va a terminar cuando Jesús venga y entonces su juicio se va a cumplir. Ok. ¿Verdad? ¿Cómo entendemos esta parte de lo que acabo de leer también aquí en estos versículos cuando dice, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? ¿Cómo entendemos esto, no? Pues yo creo que Dios es así. ¿O cómo así? A ver. Pues creo que es muy misericordioso. Ok. O sea, yo he hecho tantas cosas y Él siendo tan bondadoso conmigo, realmente lo que yo debería de tener, no, y me perdona y muchas veces ni tengo las consecuencias tan graves como las debería de tener. Siempre hay a veces consecuencias. Algunas veces, a veces uno dice, ay, yo mentí, no me pasó nada, ¿no? En una mentirilla de esas, pero siempre hay consecuencias, y consecuencias que nos degradan el carácter. Y Dios siempre me da la oportunidad de volver. Y ha sido tan misericordioso conmigo y ve el pequeño esfuerzo que yo hago con todo mi ser y logro tan poquito y Él lo recompensa. Tan hermoso. Ujú. Pero después pienso en otras personas que viven una vida tan horrible, ¿no? Y uno dice, ¿eso es misericordia o qué estará pasando ahí? Y realmente, o sea, yo no sé el contexto de la familia, no sé el contexto de muchas cosas. Sabemos que la guerra que está en Israel es de generaciones, empezó desde Abraham. Entonces, cada cosa tiene consecuencias. Y yo no sé dónde las consecuencias de mis actos quizá afecten después a mis hijos. No lo puedo ver ahorita. Ok, ¿cómo entendemos entonces? Porque algo de esto se menciona aquí justamente, ¿no? Lo que está diciendo, que dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que entendemos aquí, no? Bueno, si miramos en la historia de Israel y en los pueblos que fueron destruidos, Ajá. sabemos que ellos estuvieron por 400 años mirando las grandes cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. O sea, ellos habían estado al tanto de quién era Jehová.
y habían tenido la oportunidad también de arrepentirse, de aceptar al Dios verdadero, pero por esos 400 años no lo hicieron. O sea, Dios fue paciente con ellos y Dios es paciente con nosotros. O sea, Dios no quiere destruirlos, Dios no quiere deshacerse de ellos. Por eso cuando el pueblo de Israel no iba y atacaba solamente, a veces les daba la opción que le hablaran con ellos. Si querían aceptar a su Dios de ellos, tenían la opción de hacerlo. Pero Dios ya sabía el corazón de estas personas que ya se habían degradado tanto que no había vuelta para regresar. Okay. Y entonces vinieron el juicio. Y también creo que se nota en Israel por el hecho de que se llevaron las cosas del templo y el templo nunca llegó a la gloria que tenía antes. Y Dios dice que va a restablecer y están todas las promesas de que Dios restablece, el reino va a ser más hermoso, que muy abundante, y todos los judíos estaban esperando eso por las profecías, pero eso pues está hablando de la segunda venida de Dios, ¿no? Pero sí hubo consecuencias hasta más generaciones y ese templo nunca llegó a volver a ser lo que era después de que se había degradado tanto el pueblo de Israel. Ok, nuevamente aquí. ¿Qué significa para nosotros esta parte que dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad, la maldad sobre los hijos y los hijos de los hijos, etcétera, etcétera? Yeah. Como yo lo entiendo, Pedro, es de que si yo soy una mala persona o fui una mala persona desde que nací, no conocí a Dios, tuve la oportunidad pero nunca lo acepté, yo tomo una vida, un estilo de vida que me degrada a lo peor. ¿Okay? Mis hijos van a nacer de esa misma forma, van a crecer. Van a llegar impactados. Van a ser impactados negativamente. Ok. Sí. Los hijos de mis hijos va a ser lo mismo también. Okay. Estamos diciendo que Dios los está visitando o lo está causando. No, Él les trayendo en cada etapa una oportunidad. Amén. O sea, yo tuve una oportunidad, la deseché. Mis hijos tuvieron una oportunidad, quizá ellos no la desechan. Los hijos de sus hijos quizá se vuelven hacia atrás. Claro, ¿verdad? Claro. No sé si está usted preguntando porque, bueno, el malvado en ese sentido es dos cosas. O sea, ahí puede uno interpretarlo como malvado es la persona que hace algo malo, o puede ser el malvado que es Satanás. Y Satanás es el que hace que caigamos en las mismas tendencias. Él conoce nuestra genética, conoce cómo funciona y sabemos que por la predisposición de mi familia yo soy más riesgosa a tener diabetes. Pero también sabemos que gracias a la epigenética es la oportunidad de cambiar eso. Podemos bloquear ese gen y eventualmente bloquearlo tanto que a mis hijos les va bien. Pero si yo continúo lo de antes, pues vuelvo, dice un proverbio, el malvado se corta los dedos y se bebe el daño. Y yo pienso en un diabético. Se le cortan los dedos por la diabetes y sigue tomándose su coca. Bueno, se bebe el daño. Sigue haciendo los malos hábitos. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, pero Satanás, siendo el malvado, también visita y hace que nos caigamos en lo mismo porque saben que tenemos la tendencia. Hay muchas personas que son obesas y dicen, yo dejé de tomar. Mi papá era un alcohólico, yo dejé y no tomo, pero ¿cómo lidia con las emociones? Comiendo. O sea, las tendencias de no lidiar correctamente con lo difícil están y Satanás aprovecha de cada. O sea, la semana pasada mencioné sobre el espiritismo y la espiritualidad, etcétera. Hay demonios generacionales. No todo es demonios, pero también hay demonios generacionales que se quedan con la familia y unos tienen tendencias a esas cosas. Entonces, Satanás, ahí está, es el malvado. Y Dios no va a dejar que Satanás quede impune por lo malo que él causa. Claro. Creo que más que, digamos, enfocarse en Satanás, en el acusador, etcétera, creo que estos versículos nos dan una esperanza. Y algo que ustedes han mencionado que me parece que es muy importante, ¿no? La esperanza que tenemos. O sea, porque
En definitiva, o sea, algo que dice aquí respecto del carácter de Dios es de que no va a declarar inocente al malvado. O sea, eso es real. O sea, Dios no va, digamos, a tratar de maquillar a alguien para decir o no, o sea, esta persona sí fue justa, ¿no? Cuando no lo es, o sea, definitivamente. Claro, de acuerdo a la confianza que esa persona tenga en el Señor, puede revestirlo, sí, de perdón. Eso es una cosa distinta. Pero como estaba mencionando, o sea, las consecuencias, y lo mencionó también Margarita en el tema de salud, o sea, las consecuencias de mis acciones definitivamente van a impactar de manera directa en las personas que están más cerca de mí. En este caso, mi familia, por ejemplo, ¿no? Pero allí en esta condición, incluso no solamente mis hijos, mis nietos, los bisnietos, ¿ok? Que pueden estar afectados por las decisiones que yo tomé en mi vida, o sea, malas decisiones, por ejemplo, en el caso de la salud y de otras cosas más también, van a llegar a ser impactados. Pero en esa posibilidad de acción, el Señor los busca también. Como dice aquí la traducción, esta traducción en particular, porque hay otras traducciones que emplean otra palabra diferente, no el tema de visitar, sino otra palabra diferente. Pero esta acción de poder llegar hasta los hijos de los hijos, el Señor sigue buscándolos justamente para dar oportunidad de que esas condiciones que vienen desde unas generaciones atrás y que los están afectando puedan ser superadas. Lo que está mencionando ahorita Margarita, el tema de la epigenética, o sea. Creo que hay un versículo que dice que Dios al que ama reprende. Uh-huh. Y vuelvo a mencionar, cuando nos suceden cosas, no hay que pensar, ay, Dios me dejó. No, en cambio pensar, Dios me está llamando la atención porque me está prestando atención, porque yo le importa tanto que me está llamando la atención. ¿Qué debo de hacer? ¿Por qué me está llamando la atención? ¿A qué debo prestar la atención y cambiar? Creo que en esa situación, digamos, mucho interviene también la parte personal, ¿no? O sea, obviamente yo determino por mi libertad de poder ver las cosas que a mí me ocurren como una oportunidad para crecer o como una condición que me lleva para atrás también, ¿no? Creo que esa parte sí es algo que en algún momento lo hemos comentado, lo hemos conversado y creo que sí tiene mucho sentido también. Ok, quiero leer del libro de Miqueas, el capítulo 4, el versículo 3, que dice esto. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Habla de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que ofrece y lo que busca la justicia de Dios? No guerra. Ok. ¿Qué es lo que busca y qué es lo que ofrece la justicia de Dios, Alberto? Es la salvación del hijo. Pero, ¿sabes? Mirando ya el carácter de Dios, porque muchas personas piensan que ¿cómo es que Dios destruía antes? Y miramos un contraste, decimos, pero Dios es amor y Dios no destruye. Pero aquí vemos que Dios, en realidad, aun cuando Él trae a justicia, en realidad está demostrando amor. Ok, como dijo Margarita, dijo, aun cuando miramos que hay destrucción y todo esto, si nosotros nos ponemos a pensar, Dios está mostrando amor, porque si Dios deja que ese pecado continúe, no solamente ellos van a ser destruidos, sino como ocurrió en el diluvio, todo el mundo iba a ser destruido. Ajá. Y dijo, yo no quiero que todo el mundo sea destruido. O sea, voy a hacer una salida de escape. Y salvó. Y lo salvó. Exacto. ¿Verdad? Y eso quiere nosotros que nosotros realicemos eso, de que Dios es un Dios de amor. Aun cuando miramos juicios, Él sabe, como estábamos diciendo, qué es lo que hace cuando los padres hacen pecado y generación tras generación. Y de aquí lo que me viene es interesante, cómo es que Él dijo, no dejen a nadie. ¿Por qué? Para mí eso me dice, Dios es amor, porque Él sabía que esa generación totalmente había sido ya contaminada. Ok. Pregunta para nosotros, ¿no? ¿De qué manera es que Dios enfrenta el mal? ¿Cómo es que vence al enemigo? Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21. ¿Sí?
¿Cómo es que Dios enfrenta el mal? ¿Y cómo es que Dios te pide a ti que enfrentes el mal? ¿Cómo es que Dios te pide a ti que enfrentes a tu enemigo, ¿no? Hay un versículo y dice que a tus enemigos dales de comer, y está en Proverbios y Romanos, dice, capítulo porque 12, versículo 20. ascuas, yo busqué qué es ascuas. Ascuas. Y ese está en Proverbios, ascuas amontarás en su cabeza. Sí. Y ascuas son coals, o sea, cuando quema el fuego y quedan los remanentes quemantes. Entonces, y después va a decir, y se arrepienta del mal que ha hecho. O sea, se sienten culpables por lo feo. Ujú. Y sí me ha pasado. Proverbios 25, 21 y 22. Esa es la base de estos versículos que habla también Pablo, justamente, ¿no? Donde dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, se va a quemar, obviamente, ¿no? No seas vencido por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Ujú. Ese es el consejo del Señor. Y esa es la acción del Señor, ¿no? Es lo que estábamos viendo la semana pasada en clase, Heriberto. O sea, de que el Señor tiene 3 formas de actuar, 3 herramientas, 3 armas fundamentales de acción en este conflicto cósmico, ¿no? Que son el amor, la libertad y la verdad. Esa es la forma de acción de Dios. Y nos invita a que nosotros también las podamos utilizar. ¿Sí? Yep. Así es, así es. ¿Qué tal si terminamos con una oración? No sé quién oró al comienzo. Yo Ok, ¿puedes Tú ahora. orar, Margarita? Sí, vamos a orar, Margarita. Ahora. Es que estuvo muy interesante la conversación hoy. Y sobre todo esto, o sea, de que en algunos puntos, digamos, no necesariamente estamos de acuerdo. Sí, no ¿Saben siempre. por qué? Porque estamos en un proceso de aprendizaje, o sea, porque no es que nosotros conocemos todo y necesitamos también justamente de que el Señor nos siga iluminando para poder seguir aprendiendo, sobre todo para poder aprender a conocerlo a Él. Dice Pablo, no se enojen. En algún momento pensarán como yo, se darán Sí. cuenta que Sí, definitivamente. Eso es lo importante, ¿sí? Del poder llegar a conocer al Señor. Y en ese proceso estamos. Y eso es lo que nos va a ayudar a poder seguir creciendo. También quiero mencionar que muchas de las maneras que nosotros vemos el amor o se nos facilita ver el amor es por el amor que hemos recibido de quienes nos rodean. A mí se me hace muy fácil asociar a Dios con un padre y que me llamen la atención porque pues a mis papás me llamaban la atención y yo sé que me aman mucho. Pero yo fui muy bendecida con unos padres así, ¿no? Todo el mundo. Amén. Se nos hace difícil. Yo no tengo un cónyuge, entonces pues no, a veces como que me cuesta, pero leo y aprendo un poco más de Dios así. Pero todos tenemos una perspectiva distinta y podemos ver cómo es el amor de Dios por medio de quienes nos rodean. Obviamente. Entonces, y después cuando uno es padre, yo ahí estoy bien, ni idea. Me falta mucha madurez en ese sentido porque nunca he tenido hijos, pero uno que ha tenido hijos puede ver más aún ese tipo de amor. Entonces, pues todo eso pinta cómo nosotros vemos a Dios. Y me interesa saber qué piensan ustedes, qué perspectiva tienen sobre Dios, qué es otra manera que ustedes ven a Dios de forma distinta. A mí hace poco se me hizo bien guapo. O sea, su forma de actuar fue como que, wow, wow. Y seguimos aprendiendo de Él, obviamente, ¿no? Y lo que estabas comentando ahorita, Margarita, o sea, definitivamente, o sea, nuestra manera de actuar y nuestra manera de relacionarnos con los demás es una forma de mostrar el Dios que conocemos. Amén. Evidentemente. Entonces, cuéntenos. Claro que sí, sus comentarios son muy importantes. ¿Ok? ¿Quieres orar, Margarita? Sí. De paso, antes de orar, quería agradecer. Esta semana vi los comentarios de Julia Gómez. Gracias por los comentarios. También María Elena Neri. Muchas gracias, María Elena, por los comentarios. Estuvieron muy interesantes, muy valiosos también y siempre nos apoyan y nos animan. ¿Ok? Ahora sí. Oramos, Margarita. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por las bendiciones que nos das, por los mares que hemos cruzado. Ayúdanos a siempre recordarlos y nunca dudar de tu justicia.
no tener confianza en lo que vas a hacer, sino en quién eres tú por tu carácter. Conocerte cada día más. Gracias por la oportunidad de haberte conocido un poco más hoy. Ojalá lo hayamos podido transmitir a los demás y gracias por la oportunidad de aprender de los demás también. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Sí? Sí. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.